Viene de perder y ganas de volver a jugar. Sí, está claro que se está haciendo un poco largo, ¿no? Que los lunes no es un día muy habitual para jugar al fútbol, pero bueno, así tenemos más días para preparar el partido. ¿Cómo lleváis esta racha de 3 jornadas seguidas sin conseguir la victoria? ¿Cómo está llevando en el vestuario? Hombre, yo creo que todos soñábamos con la situación que tenemos, ¿no? Pero en el fútbol no se vive del pasado y el lunes ante nuestra gente tenemos la posibilidad de volver a sumar y empezar con otra dinámica positiva. Sí, porque el otro día hablaba Garitano antes de viajar a Coruña, que era un poco la hora de espabilar, pues ahora todavía más, ¿no? Sí, estamos en una situación envidiable para otros, pero nosotros nunca hemos sido un grupo que se quede siempre con las cosas buenas y se acomode, ¿no? Nosotros debemos de sacar mucho más, ¿no? Creo que cuando llevas 5 jornadas jugando la clasificación es anecdótica, pero a esta altura si llevamos 27 puntos no es porque nos lo han regalado, ¿no? Entonces eso creo que significa que debemos de confiar en mis compañeros y por ello espero que el lunes podamos hacer un buen trabajo. Todos los equipos tienen buenas y malas rachas, se dice que bueno, esto tenía que llegar tarde o temprano, ¿no? ¿Tú a qué atribuyes esta mala racha? Yo creo que nosotros siempre, uno de nuestros secretos siempre ha sido la portería cero, ¿no? Y ahora quizás nos está costando un poco de dejar la portería cero, pero pienso que en Anoeta y en Coruña fueron dos rivales que quizás por jugar en casa a lo mejor hicieron un poquito más que nosotros, pero el equipo no sufrió muchas ocasiones en contra, como quizás sí la sufrió en Córdoba, Sevilla, Vallecas o Vigo, y sin embargo allí pudimos sumar y el otro día no. Creo que también la suerte también a veces también influye. O sea que quizá todos esos movimientos que se han producido desde la marcha de Ventosa en defensa han podido repercutir negativamente en el equipo. Bueno, yo creo que en el fútbol todo a veces se junta, ¿no? Ventosa pues quizá los aficionados siempre tienen un recuerdo de cómo es un futbolista dentro del campo y para los jugadores siempre nos quedamos pues cómo es la persona, ¿no? Nosotros tenemos un recuerdo de que es una buena persona y le deseamos lo mejor, pero a nosotros Ventosa el lunes no va a venir a ayudarnos, entonces creo que a él le deseamos lo mejor y nosotros pues los que estamos aquí estamos unidos y intentar sacar esto adelante como siempre. En el partido contra el Español, por ejemplo, Ventosa ya no estaba y ahí se sacó una victoria. Por lo tanto, eso. No digo solo la marcha de Ventosa, sanciones, todo lo que ha habido que retocar la defensa en líneas generales, ¿no? Que quizá haya podido generar dudas en el equipo. Bueno, yo creo que aquí siempre hemos demostrado que somos un bloque y vamos todos a una. Creo que el entrenador siempre trabaja día a día para que cada jugador que sale al campo sepa lo que tiene que hacer en cada momento y unas veces le tocará a uno y otras veces le tocará a otro. Claro que cuando un jugador tiene continuidad es más fácil que tenga un buen rendimiento que cuando no la tiene, ¿no? Y tampoco se puede pedir al que juega un día que tenga el rendimiento que tiene el que ha tenido el que juega 20 jornadas seguidas. En ese sentido, Javi, con todo lo que tú comentas, el partido contra el Elche es muy importante, es una final, es un partido más que hay que ganar para romper esta mala racha. ¿Cómo lo calificamos? ¿Qué definición le ponemos? Está claro que es un rival directo, eso es innegociable y para mí es un partido muy importante porque también llevamos mucho tiempo aquí en casa sin dar una buena versión de lo que es Leiva y yo creo que nos lo merecemos todos. Nosotros, la afición que el día del Atlético de Madrid que vamos perdiendo 3-0 y seguían animando y yo creo que es algo que necesitamos ya. ¿Qué destacarías del Elche? Que bueno, es de los pocos que no se ha reforzado o no ha podido reforzarse porque atraviesa una crisis económica importante, pero que va sacando resultados poco a poco. Sí, yo creo que arriba tienen jugadores que marcan la diferencia y debemos de estar pendientes, ¿no? Porque en primera división, pues ya te digo, veníamos de una racha buena dejando portería cero y ha habido ahora últimamente nuestros partidos no lo hemos conseguido, pero no han creado menos ocasiones particularmente. Pero aquí te despistas 5 minutos, cualquier cosa te cuesta caro, por lo tanto nosotros somos el Eibar, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, luchar cada balón como siempre, dejar la portería cero y esperar que tengamos las nuestras arriba, que se ha demostrado que tenemos jugadores arriba con mucha calidad. El partido es el lunes, Javi.
hora un poco rara, un día poco habitual para el fútbol, pero es que el partido es tan importante que Ipurúa tiene que presentar, si no está lleno, el mejor aspecto posible. Sí, yo creo que nosotros debemos demostrar que para nosotros cada partido en primera división es más importante que para los rivales, sea el rival que sea y en el campo que sea, porque la mayoría de jugadores somos debutantes en primera división y eso se debe de demostrar. Nosotros no tenemos que perder la intensidad ni el hambre que hemos perdido siempre, mirarnos al espejo y saber que para volver a jugar el año que viene en primera división, lo más fácil para los que estamos aquí es que el Eibar consiga la permanencia, si no, pues pienso que estaremos equivocados. Lo del césped nuevo también es una buena noticia para vosotros, ¿no? Sí, yo creo que el día del Atlético de Madrid cada uno tendrá su opinión, pero para mí creo que le vino mejor a ellos que a nosotros. Este equipo ha demostrado que desde la solidez defensiva luego siempre ha creado buen fútbol. ¿Cómo llevas tú eso de ser una especie de, no sé si era revulsivo o que salir a las segundas partes para tener más la pelota, ese error que parece que ahora juegas en el equipo? ¿Cómo lo llevas? Bien, yo creo que cuando firmas por un equipo, pues firmas para ayudar durante todo el año, ¿no? Y a veces pues te toca ayudar más entre semana en el día a día y si luego ya tienes la suerte y la oportunidad de ayudar en el fin de semana, pues eso ya es un premio mucho más grande. Yo, a nivel personal, pues con todo lo que he pasado, para mí entrenar todos los días con un equipo de primera división es lo máximo.